En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos, nos disponemos a celebrar la Santa Misa, nuestro encuentro con el Señor en la Eucaristía, a la luz de su palabra, fortalecernos para seguir adelante cumpliendo nuestra misión cristiana. Los invito pues para que nos dispongamos en nuestra mente y en nuestro corazón, uniéndonos todos, quienes estamos aquí, quienes nos siguen desde sus hogares. Nos unimos en una sola comunidad, unidos en Cristo. Los invito pues para que lo hagamos también interiormente, reconozcamos nuestras faltas y pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Mis hermanos, voy a iniciar la reflexión refiriéndome a la carta de San Pablo a los romanos. Una pregunta: ¿habrá alguien que pueda morir por un justo? Pregunta San Pablo. Más aún, ¿habrá quizá alguien que pueda morir por una persona extremadamente buena? Y quizá a veces nosotros nos detenemos a pensar, ¿verdad? Yo me atrevería a morir por una persona buena o extremadamente buena. Quizá las palabras de San Pablo se apoyan en sostener lo que Dios ha hecho a nuestro favor en su Hijo Jesús, ¿verdad? O sea, expone un ambiente en el que nosotros nos quedamos preguntándonos si sí o si no. Probablemente, el mismo San Pablo se responde, ¿verdad? Probablemente haya quien muera por una persona extremadamente buena. Yo me quedé pensando en los soldados cuando van a la guerra por su patria, ¿verdad? Dice uno: qué ofrenda de una persona que se enrola, ¿no?, para ir a la guerra con la ilusión de una patria mejor. Qué bueno que valoráramos nosotros esas proezas, esas ofrendas, que quizá, mis hermanos, nos ayude un poquito más a nosotros ahora a comprender el mensaje que nos da San Pablo en su carta a los romanos. Pues Dios nos dio a su Hijo Jesús, y Cristo dio su vida por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Dice San Pablo: ¿podrá morir alguien por un justo o por una persona muy buena? Dice: pues Jesús murió por nosotros siendo pecadores. Y recordamos, ¿no?, cuando Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos da a su Hijo que muere por nosotros pecadores, una ofrenda. Y esto, mis hermanos, también nos da pie para pasar a la primera lectura del libro del Éxodo, cuando Moisés dialoga con Dios. Ese encuentro en el monte Sinaí, cuando el pueblo va por el desierto, habiendo salido de Egipto, ¿verdad?, rumbo a la tierra prometida. Dios le dice a Moisés: yo soy dueño
toda la humanidad. Pero he querido escoger al pueblo de Israel, este pueblo como pueblo sacerdotal, para que por medio de este pueblo se vaya realizando la redención de la humanidad. Dios escoge un pueblo de entre toda la humanidad, el pueblo de Israel, y ya nosotros sabemos, mis hermanos, la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, instrumento de Dios para, ¿qué nos ha dicho San Pablo en su carta a los Romanos? Nos ha dado a su Hijo Jesús como instrumento perfecto, como sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. Nosotros decimos, la carta a los Hebreos nos dice, refiriéndose a Cristo como ofrenda, como sacrificio. Ningún otro sacrificio que el pueblo realizaba limpiaba, ¿verdad?, el pecado. Tuvo que ser el sacrificio perfecto de Cristo para podernos liberar a nosotros del pecado y redimirnos. Por lo tanto, mis hermanos, Dios nos ha dado a su Hijo Jesús, quien murió por nosotros, dice San Pablo, aún siendo pecadores. Dios llama a un pueblo, al pueblo de Israel, para que por medio de se realice la historia de la salvación de toda la humanidad. Y en el Evangelio, mis hermanos, pues vemos nosotros cómo Jesús llama a los apóstoles. En las palabras de San Pablo, Dios nos envía a su Hijo Jesús. En las del Éxodo, Dios llama al pueblo de Israel, y en el Evangelio vemos a Jesús llamando a los apóstoles. Vayan y anuncien. Vayan y hagan realidad el mensaje que han recibido. Y claro, mis hermanos, nos venimos a nuestro tiempo y sabemos que la Iglesia es instrumento de salvación para todos los pueblos. Sí, al llamar a los apóstoles y al enviarlos y al formar a sus discípulos, por la gracia del Espíritu Santo que se nos ha dado, Dios ha hecho de la Iglesia que Él mismo fundó, la ha hecho sacramento de salvación. De tal manera que así como elige un pueblo, así como nos envía a su Hijo, que son instrumentos reales, concretos, eficientes, ahora para nosotros nos ha llamado como Iglesia, fundada por Él, como instrumento de salvación. Mis hermanos, esto no es un privilegio. Cuando nosotros decimos la Iglesia es el instrumento de salvación para todos los pueblos, ¿por qué la Iglesia? Si hay tanta diversidad en el mundo, si hay tantas religiones en el mundo, si hay tanto de dónde escoger, ¿por qué nosotros? No es que nosotros, esa es la encomienda que Jesús, al llamar a sus apóstoles, vayan y anuncien a todas las naciones, a todos los pueblos. Por lo tanto, mis hermanos, quien piense que es un privilegio, yo creo que nos equivocamos. ¿Qué acaso no es más bien una responsabilidad? ¿Quién se atrevería a dar la vida por una persona justa? ¿Quién se atrevería, mis hermanos? Y entonces, ¿por qué si desde nuestro bautismo Dios nos ha llamado? Quizá debiéramos preguntarnos si no nos está invitando a atrevernos en el llamamiento que nos hace a ser pregoneros de su palabra, ser mensajeros de su palabra. Yo pienso, pues, mis hermanos, que a la luz de la palabra de Dios este domingo, ya del tiempo ordinario, verde, ¿verdad? Qué bonito empezar con este evangelio en el que el Señor nos llama. Sí, de alguna manera concreta y muy directa, sentirnos los sacerdotes llamados, ¿verdad?, por el grupo apostólico,
Pero recordemos que había muchos discípulos, hombres y mujeres, que también asumieron este compromiso de anunciar la buena nueva. Por lo tanto, permítanme insistir, es una obligación, es una obligación. Y qué bonito que nosotros la sintamos con gusto, sentirnos gustosamente obligados para poder transmitir el Evangelio. Que la palabra de Dios nos ilumine, nos fortalezca, nos guíe, mis hermanos, y sobre todo de veras sentirnos comprometidos. Insisto, yo no me siento que pertenezco a una iglesia privilegiada, al contrario, me siento de veras con la obligación de la encomienda que Dios nos hace a todos los bautizados y quizá de una manera concreta a nosotros los sacerdotes, sentirnos identificados con los apóstoles, pero por el bautismo pues todos nosotros. Qué bonito que así como la palabra me llega a mí, te debe llegar a ti también. Yo considero que en el hogar, para dejar también un mensaje muy práctico, padres de familia, es una obligación que viene de Dios. Claro que cuando uno la acepta, esa obligación se puede convertir en algo maravilloso, porque no olvidemos que en el trasfondo de todo, y lo hemos leído y escuchado hoy en la palabra de Dios, estamos llamados a lo que Dios nos tiene prometido. Creo que San Pablo lo dice, ¿verdad? Lo dice al final. Por eso, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Recibiremos la salvación, ese sí, mis hermanos, sería un privilegio maravilloso. Pero bueno, concluyendo, por lo pronto, asumamos con alegría nuestra obligación de llevar el anuncio del Evangelio, de ser testigos del amor de Dios y ya después, pues, disfrutar, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas, la alegría de estar con Dios por toda la eternidad. Así pues, que la palabra nos deje también algunos puntitos de reflexión que sepamos aprovechar. Así sea. Vamos a continuar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, para que su salvación llegue a todos los confines del mundo. A cada petición, que nos unimos también a todas las peticiones que la comunidad que nos sigue le quiere presentar al Señor, vamos a responder a cada una de ellas. Padre, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos,
para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también al Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro párroco y sus vicarios, para que escuchen nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida, el Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Bendito
Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hacemos nuestro espacio en silencio, mis hermanos, para presentarle al Señor nuestras intenciones por nuestros difuntos. Por el eterno descanso del señor Armando Torres Rivera, de los señores Jesús y Carmen de la Torre, por el eterno descanso de la señora Berenice Hernández, el Señor dé consuelo a su familia, por el señor Alberto Torres en su novenario, y por todas las personas que han fallecido en estos días. Señor, les concedas al término de su camino entre nosotros, les concedas el inicio de su camino en tu compañía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Dejamos también, mis hermanos, un espacio para presentarle al Señor nuestras peticiones, en nuestras necesidades, sin dejar de darle gracias también por las bendiciones, los momentos alegres, los motivos que nos mueven a ser agradecidos con Dios y con nosotros. Atiende, Señor, nuestras peticiones, en nuestras necesidades, por todas las personas enfermas que conocemos, quienes seguimos esta misa. Te pedimos por su salud, Señor, amistades, conocidos, conocidas. Por la salud del señor Manuel Martínez.
y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Lorenzo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre con la oración que nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Una sola cosa he pedido y es lo único que busco: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que como nosotros sea uno, dice el Señor. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza.
Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, aleluya. Vamos a dejar un momentito de silencio para hacer nuestra comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Amén. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Mis hermanos, les recuerdo, los domingos también está abierta la librería por si alguien quisiera hoy venir hasta las 2 de la tarde, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de 9 a 2 de la tarde. La oficina de lunes a sábado, también de 9 a 2 de la tarde. Mientras no cambien las circunstancias, seguiremos con estos horarios hasta nuevo aviso. Y no dejemos de orar para que pronto, mis hermanos, pronto vayan cambiando los colores a favor de la reunión
¿verdad? A favor de la comunidad, a favor de la congregación, sí, sobre todo para disfrutar más nuestra celebración eucarística en compañía, ¿verdad? Viva de la comunidad. Seguimos adelante, pues, y le pedimos mucho a Dios para que pronto esto llegue a su normalidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que tengan bonito domingo, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Una libertad que siempre han tenido. Por eso yo vivo en la libertad y la disfruto, pues es una libertad